Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que hemos convocado, valga la redundancia, para el día de hoy, para anunciarle algo que ya habíamos mencionado hace algunos meses, pero que pensábamos que iba a quedar sencillamente una posibilidad, pero se ha hecho realidad. Y es que el Gobierno de Canarias ha penalizado a este ayuntamiento a través del Fondo Canario de Financiación con unos 154.000 euros por el incumplimiento de la ratio de presión fiscal. Traducido al castellano, nos dice el Gobierno de Canarias que tiene que penalizarnos porque tenemos unos bajos impuestos en el municipio de Los Realejos. Ciertamente, a mí me parece una medida injusta, y no solo injusta, sino innecesaria. Injusta porque ayuntamientos como Los Realejos hemos hecho la tarea. Y ahora parece ser que aquellos que hemos hecho las cosas bien durante años somos los que tenemos que pagar los platos rotos. El Gobierno de Canarias hace una media entre los 88 ayuntamientos a través del Fondo Canario, y esa media marca en el año 2014 70,24%, y el Ayuntamiento de Los Realejos está en 69,08%. ¿Por qué estamos por debajo de la media? Pues estamos por debajo de la media porque muchos ayuntamientos de Canarias se han tenido que someter a un plan de ajuste. No hicieron bien las cosas en el pasado y les obligaron, a través del Ministerio, a someterse a un plan de ajuste. Ese plan de ajuste tuvo como medidas principales la subida de impuestos durante mucho tiempo. Y esa subida de impuestos, comparada con actividades como las del Ayuntamiento de Los Realejos, que lo que hemos hecho durante el pasado mandato es bajar los impuestos, nos ha dejado por debajo de la media. Y entonces dice el Gobierno que nos penaliza con un 10% de esa transferencia corriente que hace del Fondo Canario de Financiación, que suma, como dije anteriormente, 154.000 euros. 154.000 euros para un ayuntamiento como este es una cuantía importante, es una cuantía significativa. Y por eso hemos tenido que adoptar una serie de medidas. Medidas para el próximo ejercicio. Una de ellas será subir el tipo de gravamen de vehículos del 1,25% al 1,32%. Eso significará 2,4 euros anuales a los vecinos en cada recibo. Es decir, que no será una presión excesiva. Porque también me gustaría destacar una cosa: no se fija el Fondo Canario en la cantidad recaudatoria, sino en los tipos de gravamen que van a aplicar. Por lo tanto, una de las medidas a tener en cuenta será esa modificación del tipo de gravamen en vehículos, y otra será una medida mixta que llevaremos a cabo en el IBI, en la contribución. Y me explico. ¿Por qué una medida mixta? Porque aplicaremos un nuevo tipo de gravamen y porque también aplicaremos un coeficiente de reducción del 85%. Ese coeficiente de reducción se aplica directamente sobre el valor catastral. Y hago un poco de historia. En el año 2009, el Ayuntamiento de Los Realejos se somete a una revisión catastral. Esa revisión catastral hizo que los importes, los valores de los bienes inmuebles de este municipio pasasen de una cantidad X a una cantidad X más algo. Muchos de ellos incluso duplicaron su valor. Ahora nosotros aplicamos un coeficiente corrector sobre ese valor, y en lugar de subir X más una cantidad, va a subir X más un poco, es decir, más el 25% de lo que supondría o de lo que se planificó en el año 2009. ¿Esto qué significa? Bueno, que los recibos iban a bajar en su inmensa mayoría. Sin embargo, ahora, aplicando esta nueva medida correctora, vamos a llevar los valores del IBI, de la contribución, al año 2009. Y lo explico más detalladamente con esta gráfica. La medida aplicada en el año 2009 iba a llevar a un crecimiento en esa línea azul, de un crecimiento paulatino y constante durante los años 2010 y 2019. Con la aplicación del nuevo coeficiente
Y con la aplicación del nuevo tipo de gravamen, esta línea va a cambiar en su crecimiento y vemos cómo en el año 2016 hay un punto de inflexión, se equipara con el crecimiento que estaba y a partir de entonces y en ejercicios venideros estaremos por debajo en cuanto a esa línea de crecimiento. Por lo tanto, en este sentido, creemos suficiente estas dos medidas para en próximos ejercicios no volver a ser penalizado por el Gobierno de Canarias y por lo tanto no nos exijan una mayor presión fiscal. Pero no nos vamos a quedar aquí. A partir de ahora y ya en el día de ayer, a través de Junta de Gobierno, instábamos a la FECAN a que comenzase negociaciones con el Gobierno a través del Fondo Canario para de esta forma no penalizar a aquellos ayuntamientos que hemos hecho la tarea, que hemos hecho las cosas bien y que se nos está midiendo con la misma vara de medir que a los que no han hecho las cosas como correspondía en el pasado y por lo tanto que corrijan esa variable de presión fiscal, esa ratio de presión fiscal, al menos para quienes estamos haciendo las cosas como merecen los ciudadanos a los que representamos. Y decía yo que era una medida injusta por lo que acabo de contar, pero también una medida innecesaria. Innecesaria porque este ayuntamiento, con su capacidad de saneamiento, con la ley que aplican a todos, pero con la ley de estabilidad presupuestaria y con el techo del gasto, no tiene necesidad hoy en día, ni siquiera posibilidad de crecimiento en sus ingresos. Por lo tanto, es innecesaria la medida a la que nos exige o la que nos exige el propio Gobierno a través del Fondo Canario de Financiación. Insisto en que volveremos, como decía anteriormente, a niveles del año 2009. Es decir, que encontraremos recibos que bajarán, encontraremos recibos que se mantendrán y encontraremos recibos que crecerán muy poco, por debajo de lo que estaba previsto que creciesen en el año 2009. A nosotros nos hubiese gustado, y así lo habíamos anunciado, y así habíamos trabajado, que todos y cada uno de los recibos del ejercicio 2016 hubiesen bajado con la aplicación de ese coeficiente. Pero también en el día de hoy me acompaña la concejala de Hacienda, Laura Lima, para explicarles otras medidas que vamos a adoptar con respecto a este sentido, porque quiero advertirles de que estamos hablando de impuestos y por lo tanto es lo que valora el Fondo Canario, pero también tenemos otra serie de medidas como pueden ser tasas o precios públicos en los que vamos a incidir y explicará ella a continuación, o también explicará cuáles son los beneficios que obtendrán los realejeros gracias a la aplicación de ese coeficiente del 85% en otros impuestos de nivel local o de nivel nacional. Por lo tanto, le cedo la palabra para que en este sentido ella pueda explicarnos, insisto, el resto de medidas que tenemos previstas llevar a cabo de cara al futuro, de un futuro inmediato, un futuro a corto plazo, pero no antes sin decirles una cosa, y es que si bien la FECAN consigue esa negociación con el Gobierno de Canarias o no, nosotros ya nos estamos planteando volver a valores de tipo de gravamen actuales. En la actualidad tenemos un tipo de gravamen del 0,40 o del 0,41% en función del 0,418 en función del recibo. De la mitad hacia arriba, es decir, de más de 60.000 euros, tenemos 0,418 y de mitad hacia abajo el 0,40. Ahora iremos al 0,42. Si nosotros conseguimos que se modifique esa tasa, nos van a dar la posibilidad nuevamente de ir en la senda, en la política que ha llevado el Partido Popular en el Ayuntamiento de Los Realejos, y es bajar los impuestos, las tasas y los precios públicos a nuestros ciudadanos. Laura, como quieras. Las medidas que también adoptaremos, quisiera puntualizar dos cuestiones, y es que la notificación de esta penalización por parte del Gobierno de Canarias ha repercutido también en la elaboración de los presupuestos, los trámites previos. Este ayuntamiento tenía un estado de previsión de ingresos que
al notificarnos esta penalización, pues supone que para el 2016 dejemos de ingresar, como dijo el alcalde, 154.000 euros. Hay que tener en cuenta que casi el 50% de los ingresos que percibe este ayuntamiento provienen de otras administraciones públicas, como por ejemplo el Gobierno de Canarias. Esto hizo de que, desde que nos notifican en el área de Hacienda esta penalización, tanto el alcalde como yo nos reuniéramos con los técnicos para ver más que nada las opciones que teníamos para por un lado cumplir con las exigencias del Fondo Canario y evitar futuras penalizaciones, y por otro que las medidas que adoptáramos no repercutieran de forma tan significativa en el ciudadano, que es lo que nos interesaba. Lo hemos conseguido. Es verdad que modificando el impuesto de vehículos y el IBI eran los dos impuestos estatales que más o menos el Fondo Canario tiene como media a la hora de penalizar, ver cómo es la presión fiscal en los 88 ayuntamientos de Canarias. Centrándonos en el IBI, que es el que más repercusión tiene, es verdad que este ayuntamiento solicitó voluntariamente que se aplicara el coeficiente reductor del 0,85, que ya el alcalde explicó las ventajas que tenía, que es contener el crecimiento progresivo de los impuestos del recibo del IBI. Pero también, centrándonos en esta ordenanza, ya que la vamos a modificar, decir que seguiremos manteniendo las bonificaciones, el 50% para las familias numerosas, 25% viviendas de protección oficial cuando constituya vivienda habitual, y también que los ciudadanos, los realejeros, seguirán teniendo la posibilidad de solicitar al ayuntamiento el aplazamiento y el fraccionamiento de la deuda, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, con un periodo máximo de fraccionamiento de 18 meses. Decía de que el acogernos al coeficiente reductor de 0,85 tenía muchísimas ventajas, no solo para el IBI, sino también para otro tipo de impuestos estatales, como por ejemplo sucesiones, donaciones, patrimonio, el IRPF e incluso la plusvalía, donde todos estos impuestos, gracias al coeficiente reductor, pues que tiene relación con el valor catastral, pues el ciudadano verá cómo también se reduce la cuantía. Para acabar, también decir que, como ya dijimos, seguiremos modificando ordenanzas fiscales. Esta era de carácter urgente, no solo por la penalización del Fondo Canario, sino también porque el devengo del impuesto es el 1 de enero, a partir del 1 de enero de 2016, y teníamos que adoptar esta medida cuanto antes para que se aplicara ya para el próximo ejercicio. Pero también seguiremos revisando, modificando, y ya adelanto que suprimiremos la tasa de ocupación de terrenos municipal de las mesas y sillas, también la tasa del uso del emblema municipal, y también bajaremos pues un 20% en la licencia de apertura. Es un avance, ya lo iremos adelantando poco a poco, pero hay que trabajar, tener en cuenta normativa autonómica y estatal, pero seguiremos en esta línea progresivamente. Incidir mucho en ese beneficio que va a aportar el que nos hayamos podido acoger a ese coeficiente corrector del 85%, del 0,85%, porque lo que va a dar como beneficio al ciudadano, en este caso al ralejero, a la ralejera, es que como se calcula la plusvalía o se calcula el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonio o la propia renta sobre el valor catastral y tendrá una bonificación, un coeficiente corrector, pues será menor el impuesto que tendrá que pagar que el que estaba previsto en función de la revisión catastral del año 2009. Yo creo que en este sentido vamos a conseguir ir al nivel medio de presión fiscal de Canarias, según nos exige el fondo. Vamos a conseguir no meter la mano en el bolsillo de nuestros ciudadanos y vamos a marcar una línea de futuro de bajada impositiva, como ya nos habíamos marcado desde un principio desde este grupo de gobierno. Y bien, ahora le doy la palabra para que realicen las preguntas que consideren oportunas. Como ves, dos medidas, de las tres, dos medidas que van a la línea de flotación de la creación de empleo, que no es otro que la actividad comercial. Vamos a ayudar directamente al emprendedor o al que ya tiene su actividad en nuestro municipio, pues teniendo la ocupación de espacios públicos con mesas y sillas de forma gratuita o reduciendo la licencia de apertura para nuevas actividades en nuestro municipio. Esto sumado a las iniciativas que ya hemos llevado a cabo, cheque emprendedor, local cero, etcétera, creo que nos vuelve a dar un plus
y a convertirnos en esa cabeza de lanza de los municipios canarios en cuanto a la apuesta firme por la creación de autoempleo o la creación de empleo a través de la iniciativa privada. Bien, no hay más preguntas. Pues nada, muchas gracias nuevamente por estar hoy aquí, por ayudarnos a transmitir este mensaje, que sé que no es sencillo, a veces incluso difícil de entender para nosotros, pero que gracias a ustedes pues vamos a ser capaces de explicarle a los rolejeros en qué momento nos encontramos, cuáles son las líneas de actuación y hacia dónde vamos caminando. Muchas gracias.